Hay una enfermedad que lleva siglos habitando al ser humano. No se transmite con sangre, sino con esperanza. Te enseña a amar tus cadenas, a llamar luz a la ceguera, a obedecer con orgullo. Es la enfermedad más antigua del alma y la más celebrada. No destruye el cuerpo, destruye la mente y la llaman fe. Todo comenzó con miedo. El miedo a desaparecer, a no entender, a mirar el cielo y sentir que no hay nadie del otro lado. El ser humano no soportó el silencio del universo, así que inventó una voz que prometía sentido, propósito, consuelo. Esa voz se llamó fe. La fe nació como anestesia contra el miedo. No fue una revelación, fue una necesidad, una mentira luminosa creada para soportar la oscuridad. Nos dijo que había alguien vigilando, que el dolor tenía un propósito, que la muerte no era el final, y nosotros lo creímos, porque la verdad era demasiado insoportable. La nada, el vacío, el sinsentido. Así que aceptamos la ilusión. Preferimos una mentira cálida antes que una verdad fría. Con el tiempo, esa mentira se volvió religión, y la religión se convirtió en costumbre. Rezar dejó de ser acto de fe para convertirse en rutina. No rezábamos para hablar con Dios. Rezábamos para no escucharnos a nosotros mismos. La fe se transformó en el calmante perfecto. Bastaba cerrar los ojos y repetir las mismas palabras para que el mundo doliera un poco menos. Pero toda anestesia, tarde o temprano, deja de hacer efecto. Y cuando el alma intenta despertar, el virus ya está adentro. Porque lo que comenzó como consuelo, terminó como dependencia. Nos enseñaron que pensar era peligroso, que dudar era pecado, que cuestionar era traición. Así la fe, nacida del miedo, empezó a mutar en algo más profundo, en algo más sutil, en una renuncia voluntaria al pensamiento. Imagina una mente que deja de cuestionar, una conciencia que elige dormir y llama a su sueño paz. Ahí es donde el virus empieza su verdadero trabajo. Ya no calma el dolor, ahora lo reemplaza por obediencia. Y esa obediencia se vuelve sagrada, porque cuando dejas de pensar, empiezas a creer en todo. Y así, la humanidad cambió su libertad por el alivio de no tener que entender. Mira a tu alrededor. Ves templos, rezos, himnos, plegarias. Pero lo que estás viendo no es devoción, es programación. Mentes sincronizadas, respirando al mismo ritmo, repitiendo las mismas palabras que hace siglos anestesiaron a otros. Y lo más aterrador es que ya no necesitan cadenas, solo fe. Porque el virus no vive en los cuerpos, vive en las ideas. Y cuando una idea deja de ser cuestionada, se convierte en prisión. Hay un punto donde el miedo ya no grita, solo susurra. Y en ese susurro, el ser humano hizo su trato con la fe. No buscaba verdad, buscaba descanso. Pensar le resultaba agotador. Preguntarse por qué dolía más que cualquier castigo divino. Así que eligió la comodidad de creer. Fue el comienzo de una nueva era. La era en la que pensar se convirtió en amenaza y obedecer en virtud. El virus ya no necesitaba cuerpos, solo mentes dispuestas a rendirse. Poco a poco, la fe empezó a presentarse como sustituto del pensamiento. Una idea preempacada, lista para llenar el vacío. ¿Para qué razonar si alguien más ya pensó por ti? ¿Para qué dudar si la respuesta ya fue escrita hace siglos? La duda fue rebautizada como pecado y la ignorancia como humildad. Así, la mente humana, esa chispa de conciencia, empezó a apagarse con suavidad, como una vela que no se extingue de golpe, sino que se deja consumir por su propia llama. Creer sin pruebas se volvió virtud. Aceptar sin entender, una prueba de pureza. La enfermedad avanzaba en silencio, invisible pero constante.
transformando la lucidez en ceguera emocional. El pensamiento libre fue declarado peligroso. Los que cuestionaban eran señalados, aislados, castigados. El virus los etiquetaba como herejes y los presentaba como amenaza al equilibrio espiritual. Pero el verdadero equilibrio no se logra eliminando la duda, se logra enfrentándola. Y eso, la fe no podía permitirlo. La mente infectada ya no busca comprender, solo quiere creer más fuerte. Cuanto menos entiende, más se aferra. Cuanto más duda, más ora. Cuanto más se contradice, más se castiga. El pensamiento se volvió peligroso porque podía curar, y toda infección teme a la cura. Por eso el sistema necesitó un antídoto, no contra la enfermedad, sino contra el pensamiento mismo, la culpa. Cada vez que la mente intentaba despertar, la culpa la arrastraba de nuevo al sueño, como una fiebre que vuelve justo cuando creías estar sano. El creyente dejó de hacerse preguntas, porque sabía que las respuestas podían destruir su fe. Y sin fe, no sabía quién era. Eso es lo más perverso del virus. No destruye la identidad, la reemplaza. Te hace creer que sin él no eres nada, que pensar por ti mismo es traición, que la verdad no puede existir fuera del dogma. Y así, el ser humano cambió su libertad por el privilegio de no tener que pensar. El virus se disfrazó de paz interior, de certeza, de moral, pero lo que realmente hizo fue instalar una jaula dentro de la conciencia. Una jaula tan invisible que ni siquiera sabes que estás dentro. Porque cuando dejas de pensar, ya no necesitas barrotes, solo creencias. La fe no te enseña a mirar, te enseña a cerrar los ojos, a aceptar sin comprender, a rendirte con una sonrisa. Y así, el pensamiento muere en silencio, sin violencia, sin sangre, solo con la calma de quien cree estar haciendo lo correcto. Pero todo virus necesita sobrevivir, y la fe, como toda infección antigua, aprendió a multiplicarse a través de la moral. Porque si logra convencerte de que pensar es pecado, entonces obedecer se convierte en virtud. Y ahí nace la siguiente mutación, la moral de los sumisos, donde sufrir se vuelve sagrado y obedecer una forma de amor. La fe no solo infectó la mente, infectó la moral. Como todo virus inteligente, aprendió a disfrazarse de virtud y convirtió los síntomas de su enfermedad en señales de pureza. El miedo pasó a llamarse humildad, la culpa, conciencia, la debilidad, obediencia, y la sumisión, amor. El virus se adaptó. Ya no necesitaba destruirte, solo necesitaba convencerte de que enfermar era sagrado. Desde niño te enseñaron a admirar al que sufre, a venerar al que se arrodilla, a desconfiar del que duda. Te dijeron que el sacrificio te acerca a Dios, que tu dolor tiene un propósito, que tu voluntad no importa si contradice la voluntad divina. Y así, la fe mutó en moral. Una moral diseñada para mantenerte dócil, culpable, agradecido por tus cadenas. El alma infectada por la fe no busca sanar, busca justificar su fiebre. Por eso el que sufre cree que su sufrimiento es virtud. El que calla cree que su silencio es sabiduría. El que obedece cree que su miedo es fe. El virus ha hecho bien su trabajo. Ha invertido los valores del alma. Ha hecho que ames tu herida, que beses la mano que la abrió. ¿Lo entiendes ahora? La fe te enseña a arrodillarte, no porque te haga libre, sino porque así es más fácil controlarte. Te da culpa por pensar, culpa por desear, culpa por vivir con placer. Y en esa culpa constante encuentra su alimento. Porque el alma que se siente culpable no se rebela. Pide perdón, pide guía, pide salvación. Y quien pide salvación, acepta cualquier amo. Así opera el virus. Infecta el juicio moral, paraliza la autonomía
y reemplaza la razón con obediencia emocional. Ya no necesitas demonios externos, solo la voz interna que te repite que pensar es peligroso, que sentir demasiado es pecado, que dudar te condenará. El virus convierte esa voz en tu conciencia, para que te vigiles solo, para que no necesites inquisidores, porque el inquisidor vive dentro de ti, y el resultado es una humanidad dócil, sometida, pero convencida de ser virtuosa, enferma, pero orgullosa de su enfermedad. Esa es la genialidad del sistema, crear una patología que se defiende a sí misma, una infección que hace que sus portadores la propaguen con amor. Y mientras tanto, el alma se debilita, la voluntad se atrofia, la mente se duerme, y tú sigues creyendo que estás sanando, cuando en realidad solo estás acostumbrándote a vivir enfermo. Toda enfermedad necesita un medio para propagarse, y la fe encontró el más eficaz de todos, el miedo. El miedo fue su sangre, su oxígeno, su alimento. Cuando el ser humano temió la muerte, la fe le ofreció una eternidad. Cuando temió el caos, le ofreció orden. Cuando temió su libertad, le ofreció un amo. Así nació el Dios del miedo, no como descubrimiento espiritual, sino como mecanismo de defensa psicológica. Un ser omnipotente, omnipresente y omnipunitivo, un reflejo perfecto de nuestras sombras. El hombre no creó a ese Dios para entender el universo, lo creó para sobrevivir a su propio terror, y el virus de la fe encontró en él su forma más sofisticada, porque un Dios que infunde miedo mantiene viva la infección. Cada amenaza de condena actúa como recordatorio. Cada sermón sobre el pecado es una dosis nueva del mismo veneno. El creyente no necesita pruebas, solo necesita temer, porque el miedo paraliza la razón y abre las puertas del alma a cualquier mentira reconfortante. Así, la fe se volvió adictiva, una sustancia mental, una medicina espiritual que promete alivio inmediato a cambio de dependencia eterna. Te hace sentir paz, pero solo mientras creas. Te calma la culpa, pero solo mientras obedezcas. El efecto es temporal, por eso necesitas más rezos, más perdón, más absolución, hasta que el ciclo se vuelve vital. El alma se enferma si se interrumpe la dosis. El miedo a perder la fe se convierte en un miedo más grande que la muerte, y el sistema se mantiene. Los sacerdotes del virus aprendieron a dosificarlo, a mantenerte enfermo, pero funcional, culpable, pero creyente, asustado, pero agradecido. Te hablan del amor divino, pero te recuerdan el infierno. Te ofrecen consuelo, pero bajo amenaza de castigo eterno. Y tú te adaptas, aprendes a vivir con esa fiebre constante, esa ansiedad que te acompaña incluso cuando oras, esa vigilancia interna que no te deja respirar sin culpa. Lo llamas fe viva, pero no es fe, es dependencia. Una dependencia emocional tan profunda que ya no sabes quién eres sin ella. Tu mente deja de ser tuya, tu voluntad también. El virus se ha instalado en tu identidad, y cada vez que intentas pensar por ti mismo, se activa el síntoma principal, la culpa. La culpa que te recuerda que pensar es traición, que cuestionar es soberbia, que liberarte es condenarte. Así funciona la patología. No destruye el cuerpo, coloniza la mente, la usa para protegerse, para transmitirse, de padres a hijos, de generación en generación. Una infección tan antigua, tan perfectamente diseñada, que sus víctimas ya no pueden distinguir entre lo que los sana y lo que los consume. Y mientras el miedo siga existiendo, el virus seguirá vivo, porque la fe que nace del miedo no busca curarte, solo mantenerte arrodillado. Hay enfermedades que destruyen lentamente, tanto que el enfermo termina acostumbrándose al dolor y llega a un punto en que confunde la fiebre con calor humano. Así ocurre con la fe. Al principio es un alivio,
una promesa, una sensación de pertenencia, pero poco a poco se instala en el sistema nervioso de la mente. Y cuando lo hace, ya no sana, controla. La fe ciega es la fase final del virus, el momento en que la infección deja de provocar síntomas visibles, porque el cuerpo, la mente, ha aprendido a vivir con ella. El creyente ya no siente el peso del dogma, porque lo ha confundido con identidad. Ya no nota la culpa, porque la ha llamado conciencia. Ya no siente miedo, porque lo ha rebautizado como temor de Dios. Eso es lo que hace el virus. Convierte cada disfunción en virtud, cada limitación en orgullo, cada síntoma en señal de pureza. El resultado es una ceguera profunda, pero voluntaria. No impuesta por nadie, sino cultivada con devoción. La persona deja de ver lo que ocurre a su alrededor. Ve pobreza y la llama prueba de fe. Ve injusticia y la llama voluntad divina. Ve abuso y lo interpreta como cruz que debe cargar. Así es como la fe enferma a la sociedad, cuando logra que el sufrimiento se vea como bendición. Cada acto de opresión encuentra su refugio en el dogma. Cada pensamiento libre es diagnosticado como rebeldía, y cada duda que podría curarte es etiquetada como tentación. El virus ha hecho su obra. Ya no necesita defenderse. Ahora tú lo defiendes. Defiendes la idea que te enferma. Predicas el miedo que te destruye. Y llamas salvación a la sumisión que te consume. Tu mente, que alguna vez fue un espacio de reflexión, se ha convertido en un templo de vigilancia. Todo lo que piensas pasa por el filtro de lo permitido. Todo lo que sientes se traduce en culpa o arrepentimiento. Ya no piensas para entender. Piensas para no ofender. Y cuando esa es la lógica dominante, el alma se apaga. No de golpe, sino lentamente. Como una vela que se consume mientras sonríe al fuego que la devora. Así es la fe ciega. Un incendio interior que se disfraza de luz. Y lo más trágico es que cuando intentas abrir los ojos, la misma enfermedad te susurra al oído. Cierra los párpados, no necesitas ver, solo creer. Esa voz no es divina, es el eco del virus protegiéndose. El último reflejo de una mente que aprendió a amar su oscuridad. Y así, la ceguera se completa. No porque el alma haya muerto, sino porque olvidó cómo mirar. Toda enfermedad deja secuelas, y la fe no es la excepción. Después de años de obedecer, el alma libre despierta, pero débil. No sabe en qué creer, ni siquiera sabe si puede confiar en su propio pensamiento, porque la voz del virus aún susurra: sin fe, estás perdido. Pero no estás perdido. Solo estás desintoxicándote. Cuando la mente empieza a sanar, el silencio se vuelve incómodo. El vacío vuelve a doler. La incertidumbre vuelve a morder. Pero ese dolor es el cuerpo espiritual curándose. Lo que antes llamabas vacío, ahora es espacio. Espacio para volver a pensar. Espacio para ver. Espacio para existir sin miedo. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad. No en creer, sino en comprender. La mente libre no necesita un Dios que la vigile, porque ha aprendido a observarse a sí misma. No reza por salvación, camina con presencia. No busca cielo, encuentra sentido en la tierra. El alma curada no teme dudar, porque sabe que la duda no es la enfermedad, sino el antídoto. El cuestionamiento es el sistema inmune de la conciencia, lo que impide que nuevas mentiras se apoderen de ella. Por eso, cuando el virus de la fe empieza a morir, la mente siente vértigo, como un prisionero que ve el sol por primera vez y teme su luz. Pero con el tiempo, aprende a mirar sin filtros, y en esa mirada pura, descubre algo que la religión nunca pudo ofrecerle: paz sin condiciones. Ya no necesita promesas, ni castigos, ni perdones, porque comprende que nada de eso era justicia divina,
sino el reflejo del miedo humano. La mente libre no cree, observa, y al observar, descubre que lo sagrado nunca estuvo en los templos, sino en la conciencia que los construyó. No necesita himnos ni rezos, solo presencia, solo verdad, solo la quietud de quien ya no busca ser salvado, porque ha comprendido que nunca estuvo condenado. El alma curada no arrodilla su cuerpo, arrodilla su ego. Deja de suplicar al cielo y empieza a escuchar al silencio. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Es el sonido de la mente que ha recuperado su autonomía. Y es ahí, en esa serenidad después de la fiebre, cuando entiendes lo que el virus nunca quiso que supieras, que la fe no era la cura, era el síntoma. El verdadero antídoto siempre estuvo en tu capacidad de mirar sin miedo, de observar sin necesidad de creer, porque quien observa, entiende, y quien entiende, ya no necesita esperanza, porque ha encontrado verdad. El alma libre no cree, observa, y al observar, recuerda quién fue antes de la infección. Ahora lo ves con claridad. La fe no era la cura, era la fiebre. Una fiebre colectiva que confundimos con devoción. Durante siglos, esa enfermedad mental fue celebrada como virtud. Nos enseñaron a agradecer el dolor, a temer el pensamiento, a llamar luz a la oscuridad que nos cegaba. Pero despertar no significa odiar lo que creíste. Significa entender por qué lo creíste. Significa volver a mirar el mundo con tus propios ojos, sin filtros, sin miedo, sin virus. Y si este mensaje resonó contigo, no lo ignores, porque lo que hoy viste es solo una parte de la infección. El siguiente paso es mirar su origen, cómo el miedo al castigo eterno nos convirtió en cómplices del control. Haz clic ahora en este video. El infierno no es justicia, es control eterno. Ahí comprenderás cómo el miedo se transformó en el sistema inmunológico del poder. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita. No para seguir un canal, sino para seguir despertando. Porque aquí no creemos, observamos.